Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Good morning to all of you who are viewing us through means of Facebook. We continue our worship service this morning studying the Word of God. Este día, hermanos, es un día pues especial para tres jovencitas que son miembros de esta congregación, y también un día especial para los padres de estas jovencitas que han terminado su educación concerniente a la high school, a la secundaria, y que están listas para salir de estos estudios y entrar posiblemente a estudios de colegio y tener visión hacia el futuro. Y en vista de que hoy en esta tarde no voy a tener tiempo para elaborar un sermón concerniente a ellas, lo quise hacer hoy en esta mañana. Esta tarde hay varias cosas que los ancianos han planificado para nuestras graduadas, y por lo tanto pues no va a haber tiempo para un sermón largo, ¿verdad? Pero sí va a haber tiempo para lo que se quiere desarrollar a cabo. Es por esto que esta mañana queremos nosotros honrar a estas jovencitas que han graduado, y quiero traer un mensaje de la palabra del Señor que habrá de ayudarles durante este momento que ya están contemplando, ¿verdad?, el resto de su vida delante de ellas. Y felicitamos nuevamente a los padres de estas jovencitas. No voy a mencionar sus nombres, ya hoy por la tarde se mencionaron los nombres de todas, pero no menciono los nombres, pero ustedes bien saben quiénes son. This morning is a special day. It is a special day because we are celebrating the graduation of 3 of our young ladies that have graduated from this congregation. We're so proud of them. We're proud of their families that have been with them through thick and thin. They have been with them up to this point, as they now finish their high school education and look forward for those things that they have in their hearts and minds that they want to do in the future. I know that all 3 of them will be going to different college courses to be able to advance in the field that they are going to be considering for the rest of their life. And we're so proud of them. And being that this afternoon the elders have planned something for them, it will not give me enough time to be able to elaborate a sermon. Therefore, this morning I have chosen this time to be able to bring part of the Word of God that will help them and that will help all of us as well. So this is what we're going to be studying this morning. We're going to be studying concerning a lesson that will be helpful to them and also to all of us. And for those of you young ladies that are graduating or have graduated, please pay attention of what the Word of God will teach you this morning. Not only take it to mind and to heart, but put into practice those things that the Word of God teaches you, in order that you will be able to realize, to make your dreams come true according to the will of God. But before we do, let us go to Heavenly Father in prayer. Pero antes de ir, vamos a orar en esta mañana. Bendito y eterno Dios, le damos gracias, eterno Padre, por la oportunidad que usted nos da de poder presentarnos delante de usted. Eterno Dios, sabemos bien nuestra parte delante de usted, y por eso es que vamos hacia su trono, eterno Dios, para pedirle por aquello lo cual necesitamos en este momento. Yo sé bien que usted conoce nuestros pensamientos y conoce a esta congregación, y sabe bien, eterno Dios, por las cosas que debemos de orar y que están delante de usted, eterno Dios. Sin embargo, en esta ocasión, eterno Padre, queremos pedir únicamente por su ayuda en poder, eterno Dios, dirigirnos a su palabra para poder recoger aquel entendimiento, conocimiento, eterno Dios,
de parte suya concerniente a los versículos que vamos a estar estudiando. Y para que esto se lleve a cabo, eterno Dios, le ruego pues que esté con este servidor suyo, que me traiga a mi mente, eterno Dios, aquellas cosas que usted me ha puesto en el momento que me senté para meditar, eterno Dios, en desarrollar este tema que se habrá de presentar. Te ruego pues, eterno Dios, que al hacerlo yo lo pueda explicar con facilidad de palabras, para que así todos podamos entender, en especial, eterno Dios, las jovencitas que han terminado sus estudios secundarios, eterno Dios. Te pido pues, eterno Padre, que así todos nosotros podamos entender y asimilar estas cosas en nuestra vida. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you continue to give us to come before that throne and to ask you for those things that are necessary at this moment. I know that you know all the things that this congregation is going through, the things that need to be addressed, Father, and the prayers that need to be heralded towards you concerning our ill and those that are in need at this particular time. Nonetheless, we are confronted at this moment with a particular need within our life, Father. And that is, first and foremost, that we will come to a complete understanding of those things that we will study this morning. And in order for this to take place, Father, I ask that you will be with thy servant, that you will bring a clear recollection to my mind, those things that you have put forth in my mind and heart, Father, as I meditated concerning the subject matter that I wanted to address this morning. And in doing so, that all of us that will hear, Father, your word, may be able to understand and assimilate those things within our life in such a manner that we will bring honor and glory to thee. These are the things that we ask of you this morning, knowing fully well that you will hear our prayer and that you will do accordingly. It is through your Son, Jesus the Christ, that we pray this. Amén. Los versículos que se han leído en esta mañana son versículos que se han tomado del Antiguo Testamento y que tratan con un tema particular. Cuando uno lee Jeremías, se da cuenta de que Jeremías capítulo 28 y capítulo 29 se está tratando concerniente a los falsos profetas de aquel entonces. Los falsos profetas en aquel entonces, ellos andaban anunciando al pueblo de Israel que había sido llevado a Babilonia en cautividad, de que ellos iban a pasar solamente una temporada allí en Babilonia, pero que Jehová Dios los había de traer inmediatamente, los había de regresar inmediatamente a la tierra de donde fueron sacados. Y claro que todo esto era mentira, porque Dios tenía un propósito para con su pueblo. Él quería enseñarle una lección a todos aquellos para que ellos la pudieran entender, comprender claramente. Y cuando Jeremías se enteró de lo que los falsos profetas estaban haciendo, Jeremías entonces escribe, viene a elaborar una carta y se la envía a todos aquellos que están en Babilonia, porque Jeremías todavía estaba en Jerusalén, pero se envía a Babilonia para que ellos entiendan de lo que habían escuchado los falsos profetas no era cierto, sino que ellos tenían que entender que iban a estar por un largo tiempo allí en Babilonia. Y Jeremías nombra exactamente los años que ellos esperaban o que deberían de esperar estar en cautividad en esa ciudad. Y fueron 70 años. Jeremías lo repite en Jeremías capítulo 25, versículo 11, y lo vuelve a repetir aquí en Jeremías capítulo 29. Pero mientras que él comienza a anunciar al pueblo de que se sientan a gusto, que se sientan confortables, que hagan sus vidas, que sus hijos se casen, que hagan todo lo que era necesario, porque no iban a ser transportados o regresados a la ciudad de Jerusalén inmediatamente.
Pero me interesa lo que el profeta les dice al pueblo en cautividad en el versículo 11. Note lo que dice Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Dice la palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que esperáis. Y esto pues es lo que hoy en esta mañana queremos, o quiero yo, que estudiemos juntos, en dar nuestros consejos a estas graduantes que han graduado, para que miren concerniente a los principios que Jehová Dios no solamente le está dando a los que estaban en cautividad, sino que también principios que ustedes, jovencitas, pueden tomar para su vida, para que así entiendan de que Jehová Dios siempre estará con vosotros. Y ahorita vamos a elaborar los pensamientos que vamos a estar estudiando. Whenever we read Jeremiah chapter 29 and verses, well, the whole chapter, you and I are going to come to the conclusion that these chapters are chapters that are written in the book of Jeremiah simply because there were false prophets at that particular time. And these false prophets were trying to convince the people that had been taken into captivity to Babylon, for them to just lay back and understand that what was transpiring within their life was something that was going to be quick and easy, that they were going to return to Jerusalem very soon. However, when the prophet Jeremiah heard these false teachings, Jeremiah took it upon himself to write a letter to those that were in captives in Babylon, to make them understand that this was not something that was going to occur for a short time, but that God had plans for this to take some time in Babylon. As a matter of fact, Jeremiah chapter 25 and verse 11, he mentions 70 years. And he mentions 70 years once again in Jeremiah chapter 29. Jeremiah wanted them to understand that they needed to settle down, make their life as comfortable as they could, give their children in wedding, make a life for themselves, because they were not going to return to Jerusalem anytime soon. And the reason why Jeremiah did this is in order for them to understand their plight. In order for them to understand that Jehovah God had not forgotten about them, but that they had to live through these ordeal in order for them to understand and to be able to comprehend the plans that God had for them. And that's why I have chosen this passage of Jeremiah chapter 29 and verse 11. Because notice what it says: for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. And the reason why I've chosen this passage is because there are principles, biblical principles within this verse that not only relates to the captives, but also relates to you, young ladies that have graduated. Principles that I hope that you can understand, principles that you can take hold, and you can live with those principles throughout your life as you venture into a different dispensation of your life. And these principles are as follows, and we will talk about them in a little while. Los principios que miramos nosotros en Jeremías capítulo 29, versículo 11, son simples. Jeremías le está inculcando esperanza, le está inculcando un futuro de esperanza a estos cautivos, para que ellos puedan tener la tranquilidad de que Dios no los ha olvidado, de que sí,
habrán de pasar por situaciones en su vida, han dejado una etapa de su vida y ahora empiezan otra etapa en su vida, pero que Dios no nos habrá de dejar solos. Y los principios que podemos ver nosotros aquí en este versículo 11 son los siguientes. Primeramente, miramos el principio de que Dios tiene propósito para su pueblo. Segundo, miramos de que Dios tiene planes de prosperidad para su pueblo. Tercero, miramos de que Dios tiene un futuro iluminante para su pueblo. Y esto es lo que miramos nosotros en Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Jovencitas que han graduado, ustedes han terminado una etapa en su vida y ahora están listas para empezar otra etapa en su vida. Y tienen que entender de que son hijas de Dios. Y así los principios que le da Jeremías al pueblo que está en cautividad son principios que ustedes deben de entender. Que Dios jamás habrá de abandonarnos. Principio número 1, que Dios tiene propósito para ustedes desde ese punto en adelante. Principio número 2, que Dios habrá de prosperar la vida suya desde este momento en adelante. Principio número 3, que Dios tiene un buen futuro para ustedes. Y esto es lo que enseña Jeremías capítulo 29 y versículo 11. So whenever we notice Jeremiah chapter 29 and verse 11, we notice that there are three principles that we notice here within this verse. First of all, the principle of that God has a purpose for the people that were in captivity. Principle number two, that God's plan was to prosper them. No matter the situation, no matter where they found themselves, God was going to prosper them. Principle number 3 is that God had a great future for them. No matter the shadows that were before them at this particular time, no matter what they thought of the future because of the circumstances they were living in, God demonstrated to them, I have a better future for you. And these are the principles that we're going to be looking at as we elaborate our sermon. Primeramente miramos nosotros que dice la palabra del Señor que Dios tiene un propósito para ustedes, jovencitas. Recuerden que todos nosotros tenemos propósitos. Papá tiene un propósito, mamá tiene un propósito, usted tiene un propósito. Pero el propósito que nosotros tenemos tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, nosotros necesitamos que entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Jeremías capítulo 1 y versículo 5, dice la palabra del Señor lo siguiente. Jeremías capítulo 1 y versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Noten que aquí estamos mirando primeramente el propósito de Jehová Dios hacia el profeta Jeremías. Cuando él estuvo en el vientre de su madre, Jehová Dios le conoció. Cuando él estuvo en el vientre de su madre, Jehová Dios ya tenía un propósito para él. Así que cuando nació, Jehová le santificó, y miramos nosotros que lo dio por profeta, dice, a las naciones. Bueno, algo similar a esto miramos nosotros en Salmos capítulo 139. En Salmos 139 miramos nosotros que dice la palabra de Dios lo siguiente. Empieza en el versículo 13. Sin embargo, quiero leer el 16. Y el 16 dice lo siguiente:
mi embrión. Vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Noten que en el momento que ustedes estuvieron en el vientre de su madre, Jehová Dios ya había formulado un propósito para ustedes. Y ese propósito, el cual Dios vino a formular para ustedes, se ha venido desarrollando. Y esto es lo que llamamos nosotros, hablamos un poquito de esto, ¿verdad? La semana pasada, la providencia de Dios. No podemos poner exactamente el dedo a las cosas, pero sabemos bien de que es Dios el que está trabajando en toda nuestra vida. Y nos está guiando paso por paso para que el propósito de nuestra vida venga a cumplirse. El propósito de Dios era de que usted llegara a este punto en su vida, de que usted terminara sus estudios secundarios. Y claro, ¿verdad? Que esto fue gracias a Dios y gracias a los padres y a todos aquellos que les ayudaron para llegar a este punto. Pero Dios es el que estuvo detrás de todo esto, para que viniese a cumplir su propósito. Las tres ya han determinado qué es lo que quieren hacer el resto de su vida. Y esto que han determinado que quieren hacer el resto de su vida, este es el propósito que Dios les ha puesto en su mente y corazón. Y por lo tanto es Dios quien les habrá de guiar para que lleguen a alcanzar aquello lo cual se han propuesto en su corazón. Por lo que miramos nosotros primeramente, ¿verdad? Que Dios tiene un propósito, o tuvo un propósito, y ese propósito se ha ido desarrollando en la vida de ustedes. Y seguirá desarrollándose, pero conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, no conforme a las cosas del mundo. Porque Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que el que es amigo con el mundo es un enemigo contra Dios. Y miramos nosotros que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. The first thing that we notice here is that God has a purpose for all three of you. And I'm speaking to the young ladies that have graduated. I want you to read with me the book of Jeremiah. In Jeremiah chapter 1 and verse 5, notice what it says. Jeremiah chapter 1 and verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctify you. I ordained you a prophet to the nations. Now this is Jehovah God speaking to Jeremiah. But I want you to notice here what Jehovah God is making reference to Jeremiah the prophet. He is making Jeremiah aware of the fact that while he was in the womb of his mother, Jehovah God was forming him. And he was demonstrating to him the purpose that he, God, had for him. And therefore, when he was born, we notice that he was consecrated, he was sanctified by Jehovah God. And in this process, he was sanctified in order to be the prophet to many nations. Now you take that principle and you go with me to Psalms chapter 139. In Psalms 139, we notice what the Word of God says. In Psalms 139, it starts from verse 13, but I want to read verse 16. Because 16 is what emphasizes the concept that I'm trying to elaborate in order for you to be able to understand. It says, Psalms 139 and verse 16 says, your eyes saw my substance. It's talking about Jehovah God. When you go back to verse 13, you will notice that it is God that formed our inner parts. It is God that worked fearfully and wonderful, verse 14. But in verse 16 it says, your eyes saw my substance being yet
unformed. And in your book, they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. This is talking about God. It's talking about the purpose that God has for the unborn child. He has written, God has already set a purpose for all of us. And yet, the Bible speaks in Ecclesiastes chapter 2 and verse 2. There's a time, chapter 3 and verse 2, there's a time to be born and a time to die. But between this phase, God has already formulated for us a purpose within our life. And this purpose within our life will come into fruition from time to time. And at this time, since you have gone through the 12 years of education, we notice the promises of God. Now we cannot put a finger and say, well, this is God working here, this is God working there. But we've noticed that God has been working in the background with your life. He has been helping you through your teachers. He has been helping you through your parents. He has been helping you through the church. He has been helping you throughout all of these things that you're surrounded with. In order for you to be able to fulfill your purpose, you have come to a point in your life where you have finished a little piece, a little puzzle of that purpose. From this point on, you're going to elaborate the other part. And if you do, and if it goes from development to development, things don't get easier. They get tough. They get hard. They get difficult in life. But remember this, that God will be with you every step of the way. And that He will help you in all things that you're doing whenever you do things according to God's will. That is a promise that He has given all of us. We have a purpose, and God is there helping us in the background. And He is taking us step by step to be able to reach that purpose within our life. And second, en segundo lugar, hermanos, miramos nosotros que el versículo Jeremías 29:11 nos dice que Dios habrá de prosperar. La prosperidad es algo que todos anhelamos, pero es una prosperidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una prosperidad que Dios nos da a nosotros. El ser humano está listo para poner sus esfuerzos y para poner todo lo que se necesita para poder hacer que sus caminos sean prósperos, para que le salga bien en su vida todas las cosas. Pero la palabra del Señor nos enseña en Proverbios capítulo 16 y versículo 25 lo siguiente. Proverbios capítulo 16 y versículo 25 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Este pasaje nos da a entender quien tiene el control de nuestro camino, de nuestra prosperidad en la vida, no es uno mismo, sino que es Dios. Por lo tanto, Dios nos ha dado un libre albedrío para que yo haga mis decisiones correctamente, pero correctamente conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi propia opinión. Porque cuando hago yo mis decisiones conforme a mi propia opinión, es posible que esté en contra de la voluntad de Dios y fracase en mi vida. Y esto es lo que este versículo nos está enseñando. Miren, vamos a Ageo capítulo 1, versículo 5. En el libro de Ageo capítulo 1, versículo 5, noten lo que dice la palabra de Dios. Ageo capítulo 1 y versículo 5. En Ageo capítulo 1, versículo 5 dice la palabra del Señor lo siguiente: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos. En versículo 6, note lo que dice:
dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os llenad, pero no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornada recibe su jornada en sacos rotos. ¿Sabes lo que quieren esos versículos? Se le está hablando a un pueblo que ha venido de la cautividad, y lo primero que ellos hicieron, ¿verdad? Dios ya les había dicho qué es lo que tenían que hacer, pero lo primero que ellos hicieron, se comenzaron a preocupar por sí mismos y comenzaron con sus propias opiniones, empezaron a trabajar arduramente para su prosperidad, pero se olvidaron de la voluntad de Dios. Y Dios les dice, siembras mucho, pero no vas a recoger nada. Trabajas a precio de jornada de día, ¿verdad? Pero lo estás poniendo en sacos rotos. En vez de nos sintamos así, ¿verdad? Hoy trabajamos y no nos queda nada. Todo está subiendo. Pero el punto que quiero aclarar es de que Dios nos viene a prosperar conforme a su voluntad. Él quiere que dejemos todo el control a Él. Él es el que nos va a dar, Él es el que nos va a sustentar, Él es el que nos va a dar todo lo que usted y yo necesitamos. Y nunca jamás habrá de faltarnos de nuestra vida. Jovencitas, entiendan eso. Que en esta etapa que sigue, que no se vengan a pensar en su propia opinión, de que van a avanzar tanto y que se olviden de la voluntad de Dios y de las cosas de Dios. Porque quizás usted mire esto como prosperidad, pero es una prosperidad vana, que está recogiéndose en sacos rotos. La prosperidad que Dios nos da está basada en lo siguiente. Dice Jeremías capítulo 1, Josué capítulo 1. En el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor lo siguiente. Josué capítulo 1, versículo 8 dice así: nunca se aparte de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces, pongan atención, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque qué tantos jóvenes, jovencitas, se llegan a perder ya cuando entran en esta etapa en su vida. Como que la iglesia ya no tiene interés, como el estudio de la palabra de Dios ya no tiene interés. Se llegan a olvidar de lo principal, y es lo primordial para que reciban prosperidad en su vida. Second principle is that God will prosper you. But the prosperity that we're looking at is a prosperity that is based on the will of God. We need to understand that we are under God's control. Whenever we talk about prosperity, there is the prosperity that we as humans are involved, and we do everything possible in order to reach that prosperity in our life. And according to the Bible, Proverbs chapter 16 and verse 25, that is wrong. The prosperity needs to come from God. When you go to Haggai chapter 1 and verse 5 and 6, you will notice there that these people that had come from captivity were people that were poor because they had been slaves for so many years. And yet in order for them to reach the prosperity in their life, they took it upon themselves, their own way of reaching prosperity. But Jehovah God told them that's the wrong way to do it. That's the wrong way to do it. Because you will never prosper in life. So we go to Joshua chapter 1 and verse 8, where we read that true prosperity comes from God. And that true prosperity comes from God whenever we meditate in His Word. And the principle is this, that we need not to forget God during this time in our life when we're making a change now, when we're now venturing in our own.
How many young people have we lost because of that? Because they have been swallowed by the world. Because they have thought that prosperity is something that comes from their own effort. They do not wait on God for that prosperity that is needed within their life. And the third principle, because of time, is the following. Y el tercer principio, hermanos, es que Dios nos da un buen futuro. Dios nos da un buen futuro, porque eso es la promesa de Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, en Éxodo capítulo 19, noten la promesa que Jehová Dios les da en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Les da una promesa de un buen futuro. Les promete una tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿qué fue lo que pasó con este pueblo? La condición ahí en versículo 6 dice, si oyeres mi voz. Y ellos no oyeron la voz de Jehová Dios. Dios siempre tiene un buen futuro para nosotros. Cuando salieron de la cautividad de Babilonia, Dios les prometió que iba a estar con ellos, iban a tener un buen futuro. Pero ¿qué pasó? No escucharon su voz. Se desviaron de la voz de Jehová. Entonces miramos nosotros que Dios nos promete lo bueno en mi vida, lo bueno en nuestra vida, pero tenemos que oír su voz, tenemos que seguir sus consejos, porque Dios nunca nos habrá abandonado. Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos enseña de eso. And finally, the last principle that we see here is that God has a good future for you, young ladies. A good future. You remember when He took His people out of captivity from Egypt? In Exodus chapter 19, read verse 5 and 6. God is promising them a bright future. But notice the condition, if you will hear my voice. When God brought them back from the Babylonian captivity, He promised them a good future, but they did not heed to God's voice. God promised you a good future from here on, but you need to hear His voice. You need to let God's word dwell within your mind and heart to be able to do His will. Remember Hebrews chapter 13 and verse 5 and 6. God will not leave you alone. He will always be with you until the end of times. But everything depends on us. Everything depends on you. Once again, to conclude the sermon, young ladies, congratulations on your accomplishment. We wish you the best. This evening, a dinner has been prepared for you. A celebration has been prepared for you. Because we love you and we care for you. And we wish you the best from this point on. But do not forget those principles of Jeremiah chapter 29 and verse 11. Una vez más concluyo el sermón diciendo lo siguiente.